Recuerde a Goethe cuando dijo: no se puede aprender nada más que aquello que se ama. ¿Qué estaba diciendo? Que nadie presta atención a nada a menos que lo que estás viendo te diga: ¡hey, qué interesante! Los seres humanos somos extraños a veces, porque nos dedicamos a explorar los confines del universo y querer llegar a cuantos más años luz posibles, pero a veces nos olvidamos de que hay otro universo mucho más cercano a nosotros, que es el cerebro, que estudia la neurociencia, que está dando todavía pasos importantes y todavía queda en él mucho por descubrir. Hoy aquí en Periodista Digital Televisión charlamos un rato con Francisco Mora, que nos presenta su libro El científico curioso, que nos habla de esas cositas y anécdotas y, en definitiva, de cómo funciona y cómo es nuestro cerebro. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Buenos días. En el prólogo del libro cuentas eso, que la revista Nature Science, no sé cuál de las dos, había hecho un estudio en el que decía que la información científica, si las jalonas de anécdotas, a la gente le llega mucho más. Y hablando del cerebro, los científicos les llamaba la atención que la información sobre cómo funciona nuestro cerebro o qué cosas hacemos con nuestro cerebro tiene mucha repercusión, ¿no?, en la audiencia. Sin duda, porque, bueno, uno de los ingredientes básicos de todo ser vivo es el cerebro emocional. La emoción es lo que tiñe de interés todo lo que ves, todo lo que tocas. Y particularmente en los mamíferos, y nosotros somos mamíferos, un ingrediente básico es la curiosidad. Somos seres curiosos. Y usted diría: bueno, ¿y qué ingrediente es ese que tenga alguna ventaja? Pues la curiosidad, la ventaja que tiene es que nos adelanta acontecimientos que pueden ocurrir. Y eso tiene que ver con la supervivencia. Pero la curiosidad sigue siendo la esencia de cualquier científico. Es decir, de hecho, Charles Sherrington, uno de los grandes padres de la neurociencia, le llamaba la curiosidad sagrada. Es decir, aquella que llega al máximo de la curiosidad, que es no solo ser curioso por observación, sino ser curioso por observación, desafiar lo que acabo de ver con una hipótesis, experimentar con ella y así ir avanzando el conocimiento. Pero el motor que mueve ese método científico es la curiosidad. Sin duda alguna. El querer yo conocer es la esencia básica, insisto, de todo mamífero. La curiosidad no es incompatible con la paciencia. Es que la paciencia es otro ingrediente importante. Un ingrediente importante, esencial, tan esencial que sin él no puede funcionar para aprender y memorizar, es la atención. En los colegios es tan importante que llegara a que los maestros entiendan cómo funciona el cerebro, cómo es el proceso de aprender y memorizar y qué se necesita para que el alumno preste esa atención que a veces se hace gritando o con una palmada. Hay mecanismos que, si supiéramos, o ellos supieran cómo funciona el cerebro, se utilizarían hoy. Evidentemente la naturaleza nos ha engañado. Nos ha engañado en el sentido de proporcionarnos lo que yo le llamo el campo unificado de la biología, que es el placer. Usted no come porque usted es consciente que le faltan proteínas y carbohidratos. Usted, cuando come que tiene hambre, es porque sabe que le va a gustar, va a sentir placer. Entonces, la única crítica que tiene Richard Dawkins es que, bueno, extrapola el que los genes hacen. Y evidentemente los genes no hacen nada en esa dimensión, lo hace el portador de esos genes. Que usted me lo quiere extrapolar a que son códigos que ya vienen genéticamente determinados, sin duda alguna, pero eso tiene que cristalizarse en redes de asociación neurales, que es nuestro cerebro. Y nosotros somos portadores de eso, no el gen. Porque mire usted, el gen, y eso tiene que saberlo la gente con mucha claridad, por eso es tan importante. Pues la verdad es que, siendo estudiante de medicina, había un español que sigue vivo, que se llama Rodríguez Delgado, que estaba en Estados Unidos y que estudiaba la conducta de primates, de monos. Y era un hombre que, bueno, ayudado por ingenieros, diseñó muchas cosas interesantes, como por ejemplo una bombita capaz de perfundir el cerebro con drogas mientras el animal saltaba y tenía su conducta normal y tal. Aquello me abrió los ojos, decir, qué cosa más interesante. Pero al tiempo, en esa misma época, ya claro, un poco después, ya el que conocí personalmente, pues se descubrió que un electrodo puesto en el cerebro, en ciertas áreas de esto que llamamos placer, pues hace que cualquier animal, desde un pato, una rata, un delfín, un elefante y el propio hombre,
pues si se te estimula eléctricamente esa parte del cerebro, te da un cierto placer. Y eso es lo que hace que un animal, cualquier animal, aprenda a apretar una palanca. Para sentir placer. Para sentir y estimular su cerebro. No nos confundamos. Hay gente que dice, y yo no sé si esto es lo que ha querido decir usted, que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. También. No, eso es mentira, eso no es cierto. Eso es solamente el meme clásico que se transmite de boca en boca y que todo el mundo mantiene, como mantienen actualmente todavía, que a partir o cuando se envejece mueren 40 o 50 o 60 mil neuronas todos los días, lo cual es mentira, lo cual es falso. Ambas cosas son falsas. La ciencia actual muy claramente demuestra que las neuronas son las células más fuertes del organismo y que con un envejecimiento sano las neuronas no mueren hasta 90 o no sé cuántos años en absoluto. Pero para aprender algo en concreto, las áreas del cerebro que tienen que ver con ese aprendizaje se activan al 100%.